El viejo Cortijo del Espanto se encuentra a las afueras de Algarrobo y a priori parece ser un sitio bastante tranquilo. Es un lugar que no hace presagiar al visitante que en su interior se han producido y supuestamente se producen sucesos anómalos, pero durante mucho tiempo ha sido una especie de escenario de película de terror, ya que en sus márgenes se han vivido aterradoras experiencias. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Vamos a hablar, Alberto, de un acontecimiento luctuoso que tuvo lugar en esta casa en la que nos encontramos, un acontecimiento que nos hace viajar al siglo XIX y que, según algunas personas, ha sido el detonante de fenómenos extraños que luego han ocurrido en su interior. Hacemos ese viaje, siglo XIX, ¿qué se supone que ocurrió en este viejo caserón? Bueno, pues como bien dice, este caserón, este cortijo que tenemos a nuestra espalda, que además aquí en Algarrobo se le conoce popularmente como el Cortijo de los Espantos. Los espantos. ¿Vale? Tiene su origen, como bien dices, en una época que es el siglo XIX. Todos sabemos también que es una época donde las disputas se resolvían mucho con cuestiones, sobre todo en cuestiones de violencia o de pelea. Y como bien has comentado, en esta vivienda vivía una familia que se dedicaba, como la mayoría de los algarrobeños y algarrobeñas de la época, al campo, al tema agrícola. Y sobre todo en aquella época y en esta zona en la que estamos, sobre todo al secano, porque es una zona ya de montaña y se trabaja mucho la almendra, el cultivo de secano. Y como digo, esta familia se dedicaba a eso. Era un matrimonio ya mayor, con varios hijos, y según al parecer ocurre, este hombre ya fallece de mayor, y en aquella época donde el campo tampoco daba una cantidad de dinero para vivir de manera holgada, pues estos hijos cuentan con que su padre ha podido dejar una cantidad de dinero importante de todos sus años, ha dedicado toda su vida a trabajar y no han tenido precisamente lujo, han vivido de una manera muy humilde. Entonces ellos cuentan con que el padre ha tenido que dejar algún tipo de dinero, de herencia que podía ser cuantiosa y bastante apetecible para los hijos. Que además en aquella época se escondía el dinero, quizá sí, ¿no? En una falsa pared, claro, en un hoyo en el suelo. Exacto, la seguridad, ya sabemos que era la que era en aquella época, y el tema del bandolerismo, de los robos, estaba mucho más a la orden del día que en la actualidad. Sí. Entonces, como digo, esta familia, entre ellos surge esa desconfianza de que nadie se quiere dejar al otro solo en la vivienda, vaya a encontrar el dinero y no diga nada. Claro. Y empieza a generarse un ambiente tóxico entre esa familia y que al final desemboca en que en un momento dado uno de los hijos que sale al entorno del cortijo a hacer cualquier labor, y cuando vuelve se encuentra que el otro hermano había golpeado a la madre, que había dejado malherida en una esquina de esa vivienda, y él se encontraba un poco como fuera de sí, intentando levantar baldosas y buscando ese dinero y un poco diciendo que ese dinero tenía que ser para él, y se produce una pelea entre ambos donde mueren en ese lance con cuchillos. Los dos mueren, se matan mutuamente y al final se convierte en una carnicería de sangre. Como digo, ese es el hecho que parece ser que da lugar a todo esto, y según cuenta la tradición popular en el pueblo, al tiempo, porque hubo durante alguna época de unos pocos de semanas que la gente le daba respeto pasar por aquí por lo que había sucedido, pero pasado un tiempo, familiares ya de esta familia que había acabado tan trágicamente, decide intentar venir a ver si realmente encuentran esa herencia, ese dinero. Y ya digo, como según cuenta la tradición, le ocurren fenómenos extraños cuando llegan, no pueden abrir la vivienda, la llave quema y se queman las manos, y ocurren una serie de hechos que inexplicables, y entre ellos se supone también que suena como una especie de voz, esta de ultratumba, donde les dice que ese dinero solo podrá ser para familiares directos de esta familia, y le da unas ciertas condiciones, que tendrán que venir a partir de las 12 de la noche de los viernes si quieren encontrarlo y demás. Lo que hizo que el pueblo, la gente del pueblo, que esa historia se había esparcido, había corrido como la pólvora entre los vecinos, procuraron durante muchos años pasar en esos días concretos, a esas horas concretas por aquí, porque se fueron dando, según la gente cuenta,
muchos fenómenos, porque bueno, había momentos en que gente pues se envalentonaba y decía, pues yo voy a ir a buscar esa herencia, ese dinero, ese tesoro, y volvían contando que le habían ocurrido multitud de situaciones extrañas, habían salido apedreados, habían visto luces extrañas, sombras extrañas dentro del cortijo. Y bueno, ya creo que un poco se quedó como cortijo del espanto un poco por todo, por lo espantoso de lo que ocurrió, de aquel suceso trágico en aquella familia, y bueno, y porque al final da un poco de terror a los vecinos, le daban terror a los vecinos del pueblo pasar por aquí a determinadas horas del día, y sobre todo en esos días concretos que esta voz había dicho, supuestamente había puesto esas condiciones de que quien quisiera encontrarlo tenía que venir en ese momento concreto y en ese día concreto, ¿no? Podemos suponer que si esto de verdad ha ocurrido, hubiera ocurrido, esa voz de ultratumba pertenecería al dueño de ese dinero, al fallecido, al cabeza de familia, que bueno, claro, que un poco pues eso, sorprendido por lo que habían hecho sus hijos, pues también puso como esa condición para que quien quisiera venir a encontrar su dinero, y después siempre se escuchó que nunca se llegó, como nunca se había encontrado ese dinero, pues de ahí que mucha gente con el tiempo, sobre todo, bueno, pues gente que a lo mejor al final estaba pues en las cantinas, en los bares, y bueno, al final siempre en esos momentos de juerga y se envalentonaban un poco con los efectos del alcohol, y decidían, pues voy a ir a encontrarlo. Y cuando venían, pues se encontraban con todos esos sucesos que hacía que volvieran al pueblo espantados, nunca mejor dicho, por lo que encontraban en el cortijo. Entiendo que todo lo que me estás contando son presuntos testimonios de gente que lo vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque en la actualidad no hay personas que pasen por el entorno y que perciban cosas raras, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo sé hasta mi generación, exacto, pero hasta mi generación, yo creo todavía entre nosotros, entre mi generación cuando éramos niños todavía, es verdad que la sociedad ha evolucionado mucho, la tradición de esos cuentos, esas historias que los abuelos nos contaban a los nietos, es verdad que hoy día pues, las redes sociales, las nuevas tecnologías, bueno, es verdad que ha cortado un poco esa tradición oral que existía. Pero yo te puedo decir que hasta una cierta generación, hablando de gente desde los 40 a los 50 años, pues seguro que han escuchado o escuchamos esa historia y pasamos por aquí con cierto respeto, incluso porque es una zona muy transitable, todos lo conocemos como la Cuesta de Arena, porque es una vía de comunicación que da con el pueblo vecino de Arenas, que va hacia Ventomí, y cuando hemos venido de pequeños por aquí para ir al castillo, cuando volvíamos a lo mejor ya una hora un poco ya donde el sol ya estaba desapareciendo, solíamos pasar bastante corriendo por aquí por si las moscas. Por si acaso, ¿no? Entonces yo creo que todavía la gente que hemos conocido esa historia o que hemos vivido esa tradición, pues solemos todavía mirar un poco con un poco de respeto al cortijo y pasar por aquí o evitar pasar en determinados momentos, ¿no? ¿Se sabe hoy día a quién pertenece? Porque he visto que está algo reformada, tiene su techo, tiene que tener su puerta de chapa. Sí, tiene que tener su dueño, evidentemente. Ya digo, es verdad que yo personalmente no podría decirte quién es, pero sí, como bien dices, se nota que aquí hay vida, hay una vida, además se ve que hay habitual, o bien de labor, de labranza, de campo, entonces sí, siendo de algún vecino, evidentemente. Claro. Marcos Loco fue un bandolero cuyas andanzas han quedado plasmadas en las viejas crónicas del pueblo y dicen que era un hombre sanguinario, un hombre de violentas maneras que iba sembrando el terror allá por donde pasaba. Lo curioso es que tras morir y ser enterrado en la iglesia, son muchos los que aseguran haber visto su figura paseando por el interior del templo en los momentos en los que la iglesia estaba completamente cerrada. Vamos a hablar ahora, Alberto, de un bandolero, Marcos Loco, y lo vamos a hacer desde la iglesia parroquial de Algarrobo porque parece que hay una cierta vinculación entre este personaje una vez que fallece y este escenario, en que hablamos de una especie de fantasma, una especie de espectro. Pero ante todo, ¿quién era este bandolero? Porque dentro del abanico del bandolerismo en Málaga no es tan conocido como, no sé, Pasos Largos o como el Bizco del Borge y tantos otros, ¿no? Es quizá un personaje menos popular. ¿De quién estamos hablando? Bueno, especialmente hablamos de un bandolero que es también oriundo de Algarrobo, que se llama Marcos Loco, pero que aquí en Algarrobo la tradición popular se le conoce como Maco Loco, esa tendencia que tenemos los andaluces a cortar palabras.
pues se queda con ese nombre de Maco Loco. Es un personaje, en Algarrobo tenemos otro bandolero famoso como Manuel Melgares, que es verdad que su figura trascendió más pues en un ámbito de un bandolero que ayudaba a los vecinos, sobre todo con pocos recursos del municipio, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sí. Pero Maco Loco sí era, en este caso Maco Loco era un bandolero que bueno, sí destacó o por lo menos así quedó en la leyenda urbana del municipio como un bandolero bastante sanguinario. Ajá. De hecho se relaciona o se quedó como un suceso que bueno, realmente no fue tal, porque después hay crónicas que describen la muerte de Marcos Locos, como bueno, como lo capturan, le dan caza y lo matan, pero bueno, trasciende, como digo, en la cultura popular un enfrentamiento entre Marcos Locos y el alcalde de la época, Francisco Ramos, que bueno, que en aquella época, hablamos otra vez del siglo XIX, sabemos que los alcaldes eran los que realizaban la labor, bueno, que hoy día haría la policía, ¿no? La labor bueno, de perseguir y capturar a aquellas personas que iban contra la ley. Y se cuenta también, está esa leyenda de que existe un enfrentamiento entre este alcalde, Francisco Ramos, y Marcos Loco, donde en ese encuentro se matan mutuamente, se disparan y se matan mutuamente, y los traen a enterrarlos al cementerio, que bueno, aquí a la iglesia parroquial, porque también era el lugar de enterramiento habitual antes de que se construyera el cementerio municipal. La zona de enterramiento era la parroquia y su entorno. Bueno, pues de ahí trasciende después pues que bueno, lo normal en esa época, donde no existía la electricidad, donde no existía una iluminación como hoy día, pues por las noches sí se veían bueno, ciertas figuras fantasmales en las penumbras de la iglesia, cuando había velas encendidas o había algún tipo de elemento que daba algo de luz. Desde el exterior pues se podía ver por las pocas ventanas o los espacios, podían verse sombras, y todo el mundo pues la relacionaba con Maco Loco, con este bandolero sanguinario. De hecho, se tenía la leyenda de que Maco Loco, bueno, pues había una persona encargada de cortarle los pelos y la uña, y de hecho se utilizó durante mucho tiempo como una figura algo así similar al hombre del saco, ¿no? Una figura que se utilizaba para asustar a los niños y decirle que no entraran solos a la iglesia, porque o si se portaban mal, que venía Maco Loco, se le iba a aparecer y se lo iba a llevar. Y ya digo, y se relacionaba mucho con eso, con el hecho de que decían que había que cortarle los pelos y las uñas, y bueno, y a raíz de ahí pues trascendió esa leyenda urbana en torno a este personaje y su figura fantasmal deambulando por la parroquia, y como elemento un poco de asustar a los niños, pues para intentar que fuesen buenos y no se salieran del redil, ¿no? Una especie de medida disuasoria, ¿no? Pero hablas de una leyenda en la cual se le cortaban las uñas y el pelo. Esto lo que nos plantea es que no estaba enterrado, que estaría en una vitrina, en sí, estaba, bueno, se decía que estaba como en la sacristía, y durante tiempo estuvo en la sacristía, y entonces pues eso, que es donde... Yo creo que en muchas ocasiones se utilizaba esto como una manera disuasoria, igual que ocurría con los cuentos tradicionales. Todos sabemos que los cuentos de Blancanieves y demás son cuentos que se usaban para evitar que los niños se adentraran en el bosque. Por eso los lobos son personajes muy antagónicos en los cuentos, porque lo que se trataba era de infundir ese miedo y ese respeto de los niños hacia esos seres que al final podían o causaban en muchos casos muertes cuando algún niño se adentraba. Pues yo creo que aquí ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Para proteger ciertos espacios de la parroquia, que eran sitios entre comillas un poco más sagrados, o que se entendían con un poco más de respeto, pues para evitar eso y que los niños no deambularan de manera descontrolada por la iglesia. Pues yo creo que un poco se decía que estaba a lo mejor en la sacristía para disuadir a los niños de que entraran, porque tenían el temor de que se podían encontrar a este personaje. Y caso de que hubiera algo de cierto en esta tradición, se dice que era este personaje, este bandolero, el que se aparecía. Esto quiere decir que la gente que veía esa figura fantasmal, o que supuestamente la veía, encontraba rasgos que hacía pensar que era él. Evidentemente, al final, claro, eran las similitudes, primero por el temor, y tenía que ser alguien, ya digo, que tenía esa fama de sanguinario, de violento, para que evidentemente fuese alguien, fuese un fantasma que venía a causar un daño, porque tenía que venir de alguien que en vida era así de violento. Pero yo creo que al final pues un poco eso, ¿no? Buscarían esas similitudes, pues la figura en el contorno de la persona, que hacía que la gente al final lo relacionaran con este personaje.
Claro, ¿y hay algo de cierto en todo esto a nivel documental? O sea, el personaje existió, hablamos de un bandolero que es real, pero ¿se sabe si realmente fue enterrado en esta iglesia o no? ¿O la historia nos cuenta una vía paralela? Yo lo que he encontrado en la documentación, digo, es hasta el momento incluso crónicas periodísticas de la época que se hacen eco de esa captura, porque digo, era un personaje bastante buscado, sobre todo por su carácter violento, porque bueno, al final los bandoleros, queramos o no, aunque tengamos esa idea romántica, en final eran personajes que, bueno, que vivían de eso, de la violencia, hay muchos casos del secuestro, de la extorsión. Y ya digo, yo lo que tengo documentado hasta el momento es eso, la crónica donde se describe que se da caza a Marcos Loco y que se acaba con él y se mata. Se supone bueno, que cuando las crónicas cuentan, o sea, cuando en la tradición ha quedado que es enterrado aquí, entiendo que eso al final, esos aspectos que al final calan en un pueblo porque son hechos relevantes y que en la cultura popular al final acaban creando un impacto porque son sucesos que al final, bueno, son importantes y trascienden, y yo creo que en parte tiene que tener una gran parte de verisimilitud el hecho de que evidentemente se enterrara aquí. Incluso ese hecho de ese enfrentamiento con el alcalde tiene que tener algún tipo de trascendencia también, de que lógicamente o bien en algún momento ocurrió y realmente fallece el alcalde y a lo mejor Marcos Loco en ese momento escapa, pero bueno, ya sabemos que nos pasa un poco como los americanos, ¿no? Que al final tienen que ser los ganadores en todas. Creo que a lo mejor la tradición acabó matándolos a los dos como una manera de que el mal no venciera sobre el bien. Y ya digo, pero bueno, que son cosas que no, por lo menos yo no tengo conocimiento de que exista una documentación fehaciente que dé testimonio real de lo que ocurrió, pero que bueno, que sí hay muchos indicios de que todas esas historias que al final se fueron transformando en leyenda tienen que tener un origen, bueno, partir de una cierta situación original que tenga una gran parte de verdad, que digo que seguramente luego con el tiempo se fue romantizando y complementando para dar lugar a estas leyendas. Claro, sí, pero con su hilo histórico, como tú dices, ¿no? Que luego se vaya engrandeciendo, adornando y demás, ¿no? Y esa medida disuasoria, esa forma de asustar a los niños en el pasado, ¿a qué época nos hace viajar? O sea, ¿en qué momento fallece supuestamente este bandolero y empieza a crearse el también, mito? Marcos Loco es más de la época, porque por ejemplo Manuel Melgares ya es un poco, está un poco fuera de, no es tan contemporáneo de la época del bandolerismo español, es un poco más ya tardío. Pero Marcos Loco sí se ubica en la parte del bandolerismo, lo que hemos hablado antes, de todo el bandolerismo andaluz, toda la zona de la comarca de Antequera, de Sevilla. Entonces estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Siglo XIX, un poco de esa época, pero la tradición de Marcos Loco como elemento disuasorio se ha extendido mucho hasta los años 80, 90 del siglo XX. Era un personaje todavía muy presente en el acervo popular de Algarrobo y de la tradición de padres a hijos y seguir usándolo como un elemento disuasorio, ¿no? Y un poco eso de que los padres entran a la iglesia y trasladarle a los hijos ese hecho de, bueno, como diciéndole, mira lo que hay aquí, que hay algo de especial. Claro, ¿no? se sentaban calladitos cuando había misa, por si acaso, ¿no? Y hoy día, un niño que pase por aquí, por la iglesia, cuando está oscureciendo, ¿tiene miedo de Marcos Loco o ya se ha perdido? Creo que en las nuevas generaciones ya eso, pocas generaciones, de hecho ahora hay una festividad en el pueblo que surgió hace poco, que tiene una trayectoria, bueno, relativamente reciente, y que es la quema de Algarrobo, y ahí se ha recuperado un poco. De hecho, en el origen, en el día inicial de la festividad, se representa ese encuentro entre el alcalde Francisco Ramos y Marcos Loco. Y bueno, y es un hecho que creo que sí está despertando mucho interés en las nuevas generaciones que están conociendo esa parte de la historia que desconocíamos, que bueno, partimos de un hecho que es un momento histórico de esa ocupación francesa de España y de esas guerrillas que se crearon para ayudar al ejército español a vencer a los franceses, y provocó el intento de quema del pueblo. Pues se ha aprovechado ese hilo de esa época romántica para introducir esta parte. Ya digo, y es una parte que se representa en la primera jornada cuando se hace el pregón y se hace esa representación, y ya digo, y a las nuevas generaciones es algo que les está empezando a despertar mucho curiosidad por conocer esa otra parte de la historia. Claro.
Como muchas otras localidades donde una talla de un Cristo, de un santo o de una Virgen ha sido protagonista de un acontecimiento asombroso, también en Algarrobo nos encontramos con una curiosa aventura donde el protagonista ha sido San Sebastián. Nos encontramos, Alberto, en la zona casi más alta del pueblo, en esta ermita de San Sebastián, y precisamente este santo es protagonista de dos acontecimientos supuestamente milagrosos, uno que quizá es más repetitivo, que lo encontramos en otros municipios, y el otro también, pero con algunos condimentos un poco diferentes. Pero vamos a empezar por uno que tiene que ver con una especie de curioso sobrepeso del santo en el momento en el que parecía que iban a robarlo. ¿A qué época tendríamos que viajar para conocer esta historia? Bueno, normalmente las leyendas surgen, o sobre todo se ubican mucho en torno a, bueno, al siglo XIX, el romanticismo de la época. Es verdad que sabemos que el tema de las leyendas tienen un auge importante durante esa época. Y más o menos donde se viene a situar esta historia, que como bien dice, es algo muy bueno, que se repite o que podemos encontrar en la cultura popular de prácticamente la mayoría de los municipios asárquicos, bueno, porque al final compartimos una cultura. Y como bien dice, en esa leyenda, en esa historia que se ha ido transmitiendo generación tras generación, cuentan un poco ese acontecimiento, ¿no? Que en un momento dado unos ladrones que vienen por el pueblo deciden entrar a robar a la ermita y bueno, ven al santo y esta leyenda que viene un poco también a tratar de poner en valor la belleza y lo especial de los santos de cada municipio, pues dice que estos ladrones un poco pues enamorados por la belleza del santo y que pensaban que era una pieza a la que podían sacar buen partido, deciden llevárselo. Y resulta que cogen el santo, lo cargan en una mula, que era el transporte típico de la época, y deciden coger lo que es el río Seco, que es un río, un accidente geográfico que pasa junto a la ermita de San Sebastián y que va hacia la zona baja del pueblo y hacia la costa, y deciden por ahí pues irse a escondida y llevarse el santo. Según cuentan, pues que cuanto más se alejaba ese mulo de la ermita, pues cada vez le costaba más trabajo avanzar. Y bueno, los ladrones empiezan a tirar del mulo, a golpearle, a insistirle para que siguiera, y el mulo pues que no andaba, y parece que ellos empiezan a darse cuenta de esa circunstancia, de que cuanto más se alejan, más le costaba. Si intentaban retroceder, el burro andaba, pero si querían avanzar, el mulo pues no avanzaba. Y entonces pues deciden ante esta situación dar la vuelta y devolver el santo a su ermita, porque evidentemente pues no se lo podían llevar, ¿no? Claro, o sea, un santo que según se va alejando del pueblo se hace más pesado, según regresa a la ermita se hace más liviano, y me imagino que lo que plantea esta tradición es que el santo quería quedarse aquí, no se quería marchar, ¿no? El que tenemos hoy día, la figura que tenemos hoy día, ¿es la originaria o hablamos de una réplica? No, es una imagen que se hizo a posteriori. La imagen original es destruida durante los acontecimientos previos a la Guerra Civil, que en Algarrobo también tuvieron, igual que ocurrió prácticamente en toda la provincia de Málaga, también ocurrieron. En este caso se destruyen varias imágenes de la iglesia, y entre ellas la de la ermita de San Sebastián también se destruye. Tenemos dentro de la ermita, si existe una fotografía de la imagen original, y esta imagen es encargada posteriormente, después de la Guerra Civil, y su escultor, su realizador es Francisco Palma Burgos, que es el autor, por ejemplo, entre otros, del Cristo de la Buena Muerte actual que tiene Málaga capital. Pues el mismo autor es el que hizo este San Sebastián. Y además, cuando ocurre este acontecimiento y otro que vamos a narrar a continuación, la ermita no estaba en esta ubicación, ¿o sí? No, la ermita antiguamente estaba situado en la Plaza de la Gloria, que está unos metros más abajo. Pero bueno, en los años 70, principios de los 70, el estado ruinoso de conservación de la ermita hacía que su restauración fuese prácticamente inviable, un coste enorme. Entonces, en ese momento, el ayuntamiento plantea derruirla y construir la nueva que tenemos actualmente, que se hace en esta loma. Como bien has dicho tú al principio, Algarrobo está construido en un valle entre dos lomas. Una de ellas es esta, la loma del Ejido, en la que nos encontramos. Y en esta pues se hace la ermita de San Sebastián y además se adecenta o se complementa con unos jardines estilo Versalles, que son los que tenemos, los que estamos ahora, que vinieron a complementar y a darle un atractivo turístico al municipio, y la verdad que le dieron un entorno privilegiado a esta ermita, que ya se aprovechó para hacerle las ventanas más grandes, para darle más luz. Se diferencia esta de la original, que la espadaña que tenemos en el frontón, esta es triangular,
y la original era semicircular, ¿vale? Pero después la planta es la misma y la estructura es exactamente la misma, una ermita de planta de cruz latina, y básicamente es una réplica prácticamente exacta a la que existía anteriormente. Y existe otra leyenda que también la vemos situada en otros municipios con características parecidas, porque hablamos de un naufragio. Casi siempre son imágenes de Cristo, que es curioso cómo nos encontramos como protagonista San Sebastián, pero además hay una curiosa vivencia que tienen los náufragos en este caso, que es diferente a otras. Aquí hablamos quizá del siglo XVIII, como en el caso de otras historias, de otros pueblos. Más o menos, estamos hablando del mismo siglo XVIII, claro. Siglo XIX. Algarrobo es un pueblo que todavía lo sigue siendo, pero en aquel entonces todavía tenía mucho más peso, que era, además de ser eminentemente agrícola, como toda la comarca de la Sarquía. Claro. Hemos vivido siempre de la agricultura, en su momento del secano, y cuando vino la transformación del cultivo, pues pasamos al cultivo temporero. Pero además se complementaba mucho con lo que era la tradición pesquera o marítima. Hoy día, como digo, es verdad que la parte más de tradición marítima, en este caso, está muy concentrada en la costa, en los núcleos de Mezquitilla sobre todo, en nuestro núcleo más marinero. Pero en aquel entonces, en Algarrobo pueblos, existían muchísimas familias que se dedicaban a la mar y a pescar. Como bien dice en esta leyenda, se cuenta que en esa época, como hemos dicho, la ermita estaba además en la parte de abajo, y también hay que tener en cuenta que la orientación del pueblo era diferente a la actual. Hoy día ya el turismo, la nueva distribución geográfica de la comarca hace que ya lo que es la polaridad del municipio se mire hacia la costa y que su acceso principal venga desde la costa. En aquella época nuestra comunicación principal era con Belén Málaga, que es nuestro centro de comarca de referencia, y entonces el camino más corto era por esta parte alta del pueblo, se accedía, se entraba y se salía por esta zona. Entonces era una zona de mucho paso, y los vecinos de Algarrobo tenían mucha costumbre de, antes de irse sobre todo a faenar, a la mar o irse a faenar al campo, pasaban por la ermita y solían pedirle al santo, pues porque tuviesen buenas cosechas, porque tuviesen buena pesca. Entonces había una persona, un ermitaño, una persona que se encargaba del cuidado de la ermita, de abrir la ermita. Cuentan que aquella mañana temprano, porque digo, la gente iba a faenar temprano, pues que todavía no había amanecido, este ermitaño viene a abrir la ermita como de costumbre, pero intentaba abrir la ermita y veía que la llave no conseguía abrirlo. Él pensaba que había sido algún acto vandálico de alguien que había metido algo en la cerradura, y él intentaba abrir la puerta, pero no podía. En ese mismo momento nos vamos a otro enclave, que es el mar, y había un grupo de pescadores que estaban pescando, faenando como de costumbre, y de pronto se levanta una pequeña tempestad y aquello se pone un poco difícil. Ven que van a naufragar y efectivamente el barco naufraga y caen al agua. Uno de esos marineros, estando en el mar, luchando con las olas por sobrevivir, divisa a lo lejos las luces de Algarrobo y una luz que brillaba algo más de normal, que él identifica con la ermita de San Sebastián. Y él le implora a San Sebastián, por su familia, por su hijo, a los que va a dejar si él perece en ese naufragio. Como digo, en esa misma circunstancia, en ese mismo momento, el ermitaño consigue abrir la puerta de la ermita. Como he dicho anteriormente, la ermita no era como la actual, que tiene grandes ventanales que permitían el acceso a la luz, tiene unas ventanas más pequeñas, y en esa penumbra él desde lejos divisa que San Sebastián estaba como si tuviese trozos de cosas colgadas del cuerpo. Y este ermitaño seguía pensando que algún vándalo, alguien había entrado y había hecho algún estropicio, pero cuando se acerca, para sorpresa de él, encuentra que San Sebastián está lleno de gotas de agua y lo que cuelga de su cuerpo son algas. Y él está un poco desconcertado por lo que había ocurrido. Y si nos trasladamos al otro lugar, en este caso, esos marineros que habían naufragado de pronto, despiertan, abren los ojos en la orilla de la playa, sanos y salvos, que el naufragio. Entonces en el pueblo, uniendo lo que le había ocurrido al ermitaño y lo que le había ocurrido a estos vecinos, la leyenda o la conclusión que sacaron es que San Sebastián fue en ayuda de este pescador que imploró para que le ayudara, y efectivamente San Sebastián fue y intercedió por él y por sus compañeros y los salvó de morir ahogados
en el mar. Claro, desaparece de este lugar, aparece en esa zona de costa, salva a los náufragos que no ven nada, pero luego vuelven en sí, y cuando regresa viene con esas pruebas de que ha estado en el mar, ¿no? Esas algas y ese posiblemente la túnica mojada con agua salada, ¿no? Como cuentan en otras tradiciones. Y estas dos historias que me has contado, ¿propicia que la gente hoy día le tenga más devoción, o la devoción no va condicionada a estas historias que tú sabes que con el paso del tiempo no, se sí, olvidan? yo creo que al final San Sebastián en Algarrobo es un patrón con un peso bastante importante. La verdad es que es un patrón, un santo al que la gente acude mucho, bueno, en esos momentos difíciles, cuando necesita, bueno, pues ese apoyo que a veces no encontramos digamos, en lo mortal, y acudimos a lo divino. Y es verdad que yo creo que, bueno, que ese tipo de leyendas siguen calando mucho en la cultura popular del pueblo, y en Algarrobo digo que es un santo al que se le quiere mucho, que tiene una gran devoción, que es verdad que en su día, en su fiesta, pues tiene un apoyo importante por parte del pueblo. De hecho, las fiestas que nosotros celebramos en agosto, las ferias de agosto, son en honor a San Sebastián. Bueno, San Sebastián es el 20 de enero, es una época de invierno, que los inviernos aquí son duros, sobre todo antes, más que ahora. Bueno, pues ya sabemos que ahora con el cambio climático están, pero en aquel momento eran un poco duros. Y entonces el pueblo decide trasladar la festividad del 20 de enero al verano para disfrutar un poco más, y durante muchos años, ya prácticamente a finales del siglo XX, se pierde esa tradición, pero las fiestas populares de agosto siempre dan en honor al patrón San Sebastián. Si alguna vez visitas Algarrobo, sabes que tienes 3 lugares que debes visitar sí o sí. Uno de ellos es la ermita, otro es la iglesia y otro es el famoso Cortijo del Espanto. Quizás así seas capaz de experimentar aquello que a mí me han contado los testigos. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.